Cuando nos preguntamos cómo el poderío de Roma fue tal, varias respuestas llegan a nuestra mente. Podemos argumentar que su increíble capacidad de solucionar sus problemas mediante la política fue el motivo. Otros prefieren utilizar su espectacular tecnología en infraestructura y construcción. Algunos no pueden dejar de señalar su sistema de leyes y ciudadanía como motor principal. Sea cual sea el caso, una amplia mayoría coincide en señalar a su ejército como el auge y la propia caída de Roma. Por supuesto, hablar del ejército romano requiere necesariamente de su conexión con la política y cómo ésta lo utilizó para lograr sus cometidos. Tampoco se puede obviar el rol de la ciudadanía en el papel bélico, más aún heredando Roma al régimen timocrático de las polis griegas. Llegados a este punto, es necesario hacernos unas preguntas. ¿Cómo logró Roma formar la maquinaria bélica más poderosa de la antigüedad? ¿Siempre fue igual? ¿Cuándo nace? ¿Cómo muere? En este video intentaré desplegar un breve resumen de la historia del ejército romano, conectando su realidad con la política de la sociedad romana, así como las diferencias en la monarquía, república e imperio. Espero que puedan disfrutarlo. Muchas gracias. En la etapa formativa de la monarquía romana, el reclutamiento del ejército suponía ciertas particularidades. Estamos ante un sistema timocrático, es decir, basado en el dinero como ordenador social. Las familias romanas, agrupadas en grupos sanguíneos llamados gens, debían otorgar a la leva romana hombres armados y de apoyo en épocas de combate. Por supuesto, el ejército no era profesional y solo se reclutaba en momentos necesarios. Parte de esta normativa cumplía un carácter bastante obvio. El hombre en combate es un hombre desatendiendo sus responsabilidades económicas, provocando conflictos económicos y la campaña militar se alarga demasiado. Con respecto al armamento y la táctica militar, estamos en presencia de un ejército pseudo-plítico, heredado y o copiado de las tácticas etruscas y del sur de Italia. La primera legión, es decir, una unidad de medida del ejército romano, constaba de aproximadamente 3.000 hombres, entre infantería y tropas auxiliares, aunque, por supuesto, con el paso del tiempo esto fue modificándose. El mando de la infantería estaba a cargo del rey y el de la caballería a cargo del Magister Equitum. La infantería estaba equipada con un escudo ovalado, un yelmo y un arma cuerpo a cuerpo, sea lanza griega o espada. La armadura, hasta los comienzos de la República, era de carácter griego también. Las tropas auxiliares eran formadas básicamente por honderos, jabarineros y caballería auxiliar. Como mencioné antes, el costeo del equipo militar era sustentado obligatoriamente por el propio soldado, motivo por el cual solo los ciudadanos con la capacidad monetaria requerida podían costeárselo. Las clases censitarias, con la reforma de Servio Tulio en el siglo VI a.C., pasaron a ser 5, divididas por el poder adquisitivo, como antes había mencionado. Las clases más pudientes lograban costearse un mejor equipo militar, como veremos a continuación. Con el fin de la monarquía y el principio de la república, se modificó el esquema militar romano. El carácter timocrático seguía en pie, pero con funciones mucho más estrictas y ordenadas. Como expliqué en mi video sobre las guerras púnicas, la República Romana contaba con un sistema de 3 líneas de infantería. La primera línea estaba formada por los astati, que eran infantería representada por los ciudadanos menos pudientes, contando con una coraza de bronce en el pecho, un yelmo, una espada corta y los pila, que es el plural de pilum. En la segunda línea encontramos a los princeps. Esta segunda línea estaba formada por ciudadanos con mayores ingresos, pudiendo costear una cota de malla y una armadura completa. El armamento seguía siendo el mismo, una espada corta, el scutum y los pila. En la tercera línea encontramos a los triarios, eran los más pudientes y veteranos de la sociedad. Por lo general no entraban en combate, estaban dotados de una lanza como arma cuerpo a cuerpo y una armadura completa. Luego de esta disposición en 3 líneas, el ejército estaba complementado por una línea de hostigadores llamados vélites. Característica es su vestimenta, con una piel de lobo en su frente, y la caballería en los flancos. El encargado de reclutar el ejército era el cónsul, siendo la obligatoriedad todavía opcional. Con respecto a la marina, encontramos su auge en las guerras púnicas. Para fines de la República, el ejército antes mencionado y su organización estaba sufriendo una crisis. Cae de maduro que la tremenda expansión territorial de Roma requería otro modo de control sobre el propio terreno. El gran problema de la expansión era la duración de las campañas.
siendo requeridos soldados en todas partes de la República. Esto cortó el circuito de levas, el propio sistema económico, causando que los soldados ciudadanos no pudieran regresar en tiempo y forma a sus labores económicas. A causa de esto, el reclutamiento se volvió muy impopular, siendo un verdadero problema para las aspiraciones romanas. La solución llegó de la mano del cónsul Cayo Mario. Hacia fines de la República, instauró una serie de reformas que modificaron todo el sistema bélico itálico mejor dicho. Se abolieron las clases establecidas por Servio Tulio en la monarquía, y el ejército pasó a ser permanente, siendo una institución más de la República. Se aumentó la paga de los legionarios y se expandió la posibilidad de integrar nuevos ciudadanos sin tierras. Al ser permanente, los soldados no debían esperar al fin de la campaña, ya que este era su oficio. El alistamiento duraba entre 16 y 20 años, momento en el cual el soldado podía jubilarse. Como resultado de estas medidas, podemos notar que el ejército se profesionalizó y se expandió el reclutamiento de una forma sideral. Con respecto a la infantería, se formó un cambio en la estructura militar. Se abolió el régimen antes mencionado de 3 líneas, siendo el costeo del equipo militar solventado íntegramente por el Estado. Infantería pasó a ser un cuerpo único de infantería pesada, naciendo la figura del legionario que popularmente conocemos. El equipo también fue modificado, suplantando la armadura por la famosa loriga segmentada, el scutum rectangular y el gladius como el arma corta. Cada legión estaba integrada aproximadamente de 6.000 hombres, de los cuales 5.000 serían soldados. El sistema de marchas y descansos también fue reorganizado, siendo implementado un sistema de campamentos y cuarteles al final de la marcha. La ansiada jubilación llegaba con la recompensa de tierras en territorios conquistados y una paga. La lógica imperial del ejército romano se forja en el fin de la República. Las reformas de Mario supusieron un gran cambio y favorecieron la expansión desmedida de Roma, pero, desde mi punto de vista, supusieron también la primera piedra en el fin de su dominio. Hacia finales de la República nos encontramos con el ejército como un arma de la propia destrucción en la política, comenzando las legiones a ser fieles a generales y no a gobernantes, Julio César como el mayor ejemplo de esto. Si bien César no fue emperador y su mandato estaba regido en las normas de la República, su acción y la posterior guerra civil que provocó marcaron el fin de la República y el comienzo del Imperio. Bajo esta nueva forma de gobierno, Roma consiguió su mayor expansión territorial, teniendo por supuesto los mismos problemas bélicos antes mencionados. El propio ejército llegó a contar con 30 legiones de unos 5.000 hombres cada una. Cada legión estaba al mando de un legatus. Con respecto al equipamiento militar, se mantenía el establecido por Mario en la República. Los auxiliares, en época de Augusto, primer emperador, pasaron a formar parte del ejército regular, dejando de lado el sistema de reclutamientos anterior. Por lo general, los auxiliares estaban formados por libres no ciudadanos de territorios por fuera de la propia Roma. Otra institución del ejército imperial era la corte pretoriana. Eran soldados con un entrenamiento mucho más intensivo, siendo la guardia personal del emperador. Su presencia en las batallas solo estaba permitida cuando el emperador acudía a ellas. Al ser un cuerpo de confianza y reducido en número con respecto a la legión, varios asesinatos o conspiraciones hacia los emperadores estuvieron a cargo de los pretorianos. Esta crisis se profundizó en la llamada crisis del siglo III. Evidentemente, esta crisis fue multifactorial y abarcó a todos los sectores de la sociedad, política y economía de la población. Centrándonos en el ejército específicamente, comenzó un periodo de anarquía militar, donde el emperador era consagrado o asesinado en relación a su capacidad para lidiar con las tropas. Sin lugar a dudas, la anarquía militar fue un gran actor en la decadencia y caída de Roma.